Buenas tardes, estoy muy contento de estar aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el trabajo que les voy a presentar es dos propuestas de historiografía de México para la web. La primera cuestión que quiero decir es ¿por qué historiografía de México para la web? Bueno, pues por varias razones. Ahorita vamos a explicar estas razones y la primera de ellas es la narcolepsia azteca. La narcolepsia azteca es una cosa que han explicado muy bien los chicos de Bully Magnets y en ese sentido dejemos que ellos mismos nos lo expliquen. Amiguito, ¿tienes problemas con tu tarea? ¿Tienes dudas que no has podido resolver? ¿Tu maestro dio el tema por visto y te puso una película? No te preocupes, el profesor Dante Salazar resolverá tus dudas. Bienvenidos, yo soy el profesor Dante Salazar y estoy aquí para resolver todas las dudas que sus maestros incompetentes no pueden. El día de hoy recibí la carta del pequeño Martincito. Querido profesor Salazar, tengo un problema. Sé que la historia de nuestro país es importante, pero cada vez que alguien menciona a los aztecas y esas cosas, simplemente pierdo el conocimiento. Y entonces, en la antigua Tenochtitlán, el Calmeca, que era la escuela de los nobles, y el Tepochcali era la escuela de... Y no solo en la escuela. Niños, nos veremos en la sala del posclásico tardío teotihuacano. Juntémonos para presenciar el descenso de la serpiente emplumada. Próxima estación, Tezosomoc. La próxima semana tengo un examen de la conquista de México y me preocupa mi situación. Por favor, ayúdeme. Atentamente, Martincito. Verás, Martincito, no te preocupes. Muchos sufren el mismo mal. Es lo que algunos especialistas denominan como la narcolepsia azteca. La narcolepsia azteca y tú. Desde la creación del INAH y los libros de texto gratuito, la formación educativa respecto a la historia de Mesoamérica ha desencadenado una epidemia entre los estudiantes conocida como la narcolepsia azteca. Estudios recientes han demostrado que la combinación descontextualizada de murales de Diego Rivera, poemas de Octavio Paz, lecturas obligatorias del Popol Vuh, nombres terminados con itl, atl y derivados, más las bajas frecuencias generadas por las flautitas prehispánicas en documentales de museo, desatan una violenta reacción química en el cerebro. Ante la amenaza, el cuerpo humano ha creado un ingenioso mecanismo de defensa. Para evitar el daño, el cerebro se apaga inmediatamente y se reinicia minutos después, purgando toda la información prehispánica en el proceso. ¿No es el cerebro algo maravilloso? Y usted se preguntará, ¿existe una cura? Y la respuesta es... no, pero es tratable. Pero por desgracia la narcolepsia azteca no es el único síntoma grave en nuestra sociedad. También tenemos que los hábitos de lectura en México son muy malos. Acabamos de ganar el lugar 107 de una lista de 108 países estudiados. Tenemos un reconocimiento explícito de la SEP sobre este hábito. Y aquí se vincula ya con la historia. Reprobados en historia, alumnos de Coahuila. Y en una revisión rápida de estas cuestiones en internet, pues vamos a encontrar más noticias. Por ejemplo, aumenta el índice de estudiantes reprobados en historia por desinterés y estudiantes de bachillerato reprobados en historia. Según los índices de reprobación, la materia de historia va en aumento entre alumnos de bachillerato. Y aquí es interesante que diga, fundamentalmente en preparatoria, los jóvenes están reprobando historia casi tanto como matemáticas. Este es un fenómeno nuevo. Antes los muchachos gustaban de la clase de historia. En fin, aquí tenemos otra queja sobre el índice de reprobados. Y pues no falta un genio que se queja y dice, ¿cómo está eso de que tantos reprobados en historia
evidentemente no sabe escribir, pero bueno, no mamar, esta materia es de relleno. ¿Quién la va a reprobar? Y abajo dice, son como las materias de sociales en la universidad, puro relleno. Y esa es la concepción que se tiene. En fin. Y otro caso, reprobados casi todos los legisladores del EDOMEX en materia de historia. Y la nota nos aclara que el 95% de los diputados federales y senadores de la República reprobaron el examen de conocimiento y canto del himno nacional. Además, no cuentan con los estudios de la historia de los símbolos patrios. Si a esto le sumamos que Repensar la Conquista está promoviendo una lectura hermenéutica y no directa de las fuentes, una historia que dé cuenta de los mitos, una historia que sea útil para entender el pasado y reconstruir la identidad, concluyo que nadie va a venir a decirnos, oh, qué bien, me gustan sus planteamientos, vamos a cambiar las versiones de la historia de bronce de los últimos 60 años y escríbanle. Por lo contrario, no parece haber signos de deseos de desmitificación del pasado en las instituciones que hacen y revisan la historia de México, incluida la conquista. En este sentido, y con el antecedente citado, aquí estamos proponiendo, bueno, yo estoy proponiendo promover y difundir los resultados del seminario a través de Internet, utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación y ofreciendo dichos resultados de manera directa al público general, sin intermediarios y de forma gratuita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí están los dos sitios que están siendo las pruebas. El primero es www.gonzaloguerreroweb.com, que trata sobre el personaje de Gonzalo Guerrero, que es considerado el padre del mestizaje. Este está en línea, o sea, ya pueden echarle un ojo. Y www.cholula1519, que trata, tan más que está fuera de línea, sobre la matanza de Cholula. Y ahorita vamos a dar un ojo muy rápido a cada una y luego unas conclusiones. Empezamos con Cholula, 1519, castigo o matanza. Lo estoy poniendo como una pregunta, porque justamente el sitio va a tratar de mostrar que es susceptible de varias interpretaciones y que, bueno, cómo se va a hacer o cómo podemos llegar a esto. Aquí encontrarán rápidamente un resumen inicial del planteamiento del asunto. La llegada de Hernán Cortés, funda la Villa Rica de la Veracruz, etcétera, hasta la matanza, ¿no? Y va a haber a lo largo del viaje de esta algunos símbolos donde habrá ideas, pequeños trabajos, ejercicios, en fin, y elementos que van a servir para esto. Aquí vemos, bueno, los problemas. ¿Por qué Cortés cometería esta masacre? ¿Qué fue lo que lo llevó a cometer este sorpresivo acto de violencia? Y las posibles variables, como manera de hipótesis, y qué se tendría que hacer para comprobarlas, recordándoles a los chicos que hay que leer siempre los textos en el contexto de su escritura, y una breve idea de cuál es el contexto en esta ocasión, y diferentes preguntas que hay que contestar, ¿no? ¿Por qué hay tantas versiones? ¿Fue un ataque justificado? ¿Cómo lo podemos saber? En fin, ¿no? Y así van a venir luego los autores y van a aparecer diferentes autores que han hablado sobre la matanza de Cholula. Aquí se ve que está en construcción. Hasta ahorita están 4 los que están postulados, con unas pequeñas biografías que incluye un pedazo de la explicación de cómo se escribe la obra.
Y en este caso, si alguien quiere continuar leyendo, apachurra y aparece un texto donde está más la información. Ok, hay un poco más de información y esta se puede descargar, ya sea de directa o copiar en el Dropbox. Aquí también se puede imprimir, etcétera. Entonces, así están los autores. Aquí están ya las versiones. Un rollito también introductorio de dónde salieron, algunos ejercicios, ahí están los signos allá. Y por ejemplo, en el caso de Cortés, estando muy católico señor en aquel real, tenía en el campo cuanto en la guerra de esta provincia estaba, ¿no? Y luego se puede continuar leyendo, se puede descargar, estando muy católico señora, y aquí está todo el texto de Cortés, se puede imprimir, etcétera. Y así pues está también el de Gómara, y van a ver actividades, por ejemplo, están elaborándose, pero pues hasta aquí está un ejercicio número 1. ¿Quieres hacer un análisis del texto de Cortés? Planteamientos, queremos analizar el texto para saber qué cosa, cuáles son los presupuestos que se están considerando. Y bueno, así. Además de las versiones, están las tradiciones, y aquí estamos indicando que es importante tener en cuenta que hay tradiciones de escritura y hay tradición, en este caso aquí debería ser judía, que hay una masacre en la Biblia, y bueno, aquí la citamos, muy parecida a la matanza de Cholula, y va a haber algo similar en la tradición romana y después en la cristiana, y bueno, y los manuales militares de la época como elementos para entender cómo se escribe, por qué se escribe, el problema de lo simbólico, etcétera, ¿no? Unas preguntas frecuentes que explican qué es el sitio, a quién está dirigido, cómo debe utilizarse, ¿no? Cómo opera, cómo debo de leer, se recomiendan, por ejemplo, estar atentos al orden de la narración, en fin. Y un glosario donde están los términos que se estaban a utilizar, más precisamente escritos: crónica, historia, historiografía, historia efectual, etcétera, ¿no? Y el contacto. Ya pues, al final, pues, quieren escribir algo, decir algo, en fin, está elaborándose, todavía las tareas se van a desarrollar más, estoy viendo qué tanto se desarrollan, qué tanto se les dice, qué tanto tengo que dejar que los lectores o los usuarios desarrollen por sí mismos sus análisis, en fin, es un poco difícil, pero ahí está en prueba. Este es el primero, y el segundo es de otra forma, pero bueno, aquí está Gonzalo Guerrero, web e información, ¿no? Y tenemos en el inicio, explico rápidamente por qué está el sitio, por qué se hizo, y las notas ahí sobre los créditos, etcétera. Aquí está una pestaña donde está el método utilizado para la reescritura, que es mi tesis de maestría y de doctorado. Bueno, la tesis de doctorado aquí hay una explicación completa del método en videos de alrededor de entre 15, 14 y 10 minutos, y por partes para que se pueda ver, y ahí se va explicando lentamente y con más calma cómo se procedió a hacer el análisis, la comparación de los textos, la organización de los mismos, sus consideraciones generales, la forma de cómo se fue averiguando quién le copió a quién, etcétera, ¿no? Todo está aquí, ¿no? Y después están los textos que están disponibles. Aquí está la introducción a la tesis de maestría, la introducción a la tesis de doctorado,
el capítulo sobre Gonzalo Guerrero de la tesis doctoral y algunos otros artículos que he presentado en diferentes eventos, que son cosas ya más terminadas. O sea, este no tiene tantos ejercicios, o por lo menos no los he desarrollado. Es una cosa que estoy pensando, meter ejercicios, por ejemplo, cómo sabemos que si Jerónimo de Aguilar era célebre o no, o cómo sabemos si Jerónimo de Aguilar avisó a Gonzalo Guerrero, ¿no? O cómo sabemos si los indios se devoraron a los españoles cuando desembarcaron. O sea, hay preguntas importantes y podremos hacer ejercicios, eso lo estoy ponderando, ¿no? Habría que abrir una pestaña más y ya, ¿no? Y bueno, aquí están anexos algunas ideas de cómo se trabaja. Por ejemplo, el tramo escrito que habla de todo lo que se ha escrito desde que sucede el evento hasta 1556, que se publica en 1688, que es la obra de Cogolludo, donde están cronológicamente todos los autores y las fechas de publicación, donde se verá que no siempre los textos se publican y por lo tanto se vuelve un problema a la hora de reconstrucción, porque hay muchos textos que permanecieron perdidos, etc. Y la otra cosa muy interesante es que la extensión de las referencias a los náufragos es muy variable. Hay unas muy pequeñas al principio y hay una tendencia más o menos general a que vaya creciendo o que no sea importante, y hay que explicar por qué unos le dedican más a un relato que otros, porque, en fin, todas estas cosas van a ser como la vez pasada. Se puede descargar o se puede imprimir o se puede guardar. ¿Y dónde estábamos? Aquí. Y así hay otros trabajos, otros elementos que, bueno, no tiene caso para no atardarnos muchos. Están unas galerías donde tenemos también algunos mapas, ¿no?, de los vientos, de las rutas posibles. Todo este trabajo ya está hecho, o sea, por eso no lo tienen que hacer, pues ya está hecho. Pero ahí los ejercicios podríamos ponerlos. Y también otras manifestaciones de la relación con los indios, o por ejemplo otras obras. Aquí está Pedro Mártir, aquí está la portada de Gómara, aquí está la portada de Bernal, los dibujos que son imaginarios todos, de lo que como fue en la obra de Solís. Aquí está el libro de texto del tercer año de primaria, y también tenemos unos videos. Hay más, ¿no? Hay un poco más de imágenes, no las estoy viendo, pero hay unos videos, hay una historia en inglés sobre Gonzalo Guerrero, en YouTube la pueden ver, es simpática. Está el thriller del documental Entre Dos Mundos, la historia de Gonzalo Guerrero, que se pasó en noviembre del año pasado, y se pasa todavía con alguna frecuencia en Nat Geo, y videos relacionados con eventos parecidos. Eso también es una historia de otros náufragos que caen a un lugar en África y que se supone que también caen entre caníbales. Al contacto, pues ya para que eso, y las páginas amigas, que es lo último que acabo de agregar, que son, bueno, la gente que participó en el documental. Es el Gonzalo Guerrero, actor, la esposa, la madre del mestizaje, el investigador español que es especialista en Gonzalo Guerrero como personaje literario, y los de Cancún, una banda de gente de Cancún, organizados alrededor de una revista, que son muy gonzalistas, son los que me invitaron al congreso, etcétera. Entonces, bueno, ahí están, son cosas que se tienen que empezar a hacer,
y pues pues ya se están haciendo. Esa es la idea. Bueno, pues esas han sido las páginas, son las pruebas que se están haciendo, son cosas que se van a ir modificando y afinando, puliendo con el paso del tiempo. Y bueno, yo considero que hay que hacerlo, ¿no? Y aquí para terminar estoy diciendo que no importa que no haya apoyo, que no seamos pedagogos, que no seamos especialistas en internet, que no tengamos harta lana, que a algunos les molesten los sitios así por irreverentes. Hay que hacerlo y ya. Lo único que podrían enjuiciar nuestro trabajo, los que van a poder hacerlo bien, en serio, serán los usuarios, y creo que la mayoría de ellos estarán entre las nuevas generaciones. Las viejas parecen no tener remedio. Es discutible, pero esto es lo que se está mostrando. Fin. Muchas gracias. Ahí pueden mandar sus preguntas y comentarios a este correo o en las mismas páginas ahí en la sección de contacto. Gracias.